Diga que está a su lado, pues yo no sé a qué vino usted, pero yo vine a alabar a Dios. Gloria a Jesús. Creo que todos hemos venido para alabar a Dios. Ya viene alabanza también, pero hoy les traigo esto. ¿Cuántos lo conocen eso? Les traigo esto, como dice la palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos. Eso les traigo ahorita. Y esta palabra dice que es como fuego. ¿Qué hace el fuego? Y cuando alguien se quema con el fuego, ¿qué hace? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Dice, hasta le sale lágrimas en sus ojos. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Eso es lo que les traigo. Palabra del Señor. Y la palabra dice, es como martillo. ¿Para qué sería un martillo? Cuando hay un clavito, algo torcido, aquel que tiene un martillo en sus manos y le sirve el clavo, pero está torcido, ¿qué tiene que hacer? Y viene y le da. Si tuviera boca ese clavito, ¿qué diría? Sin ninguna duda va a decir, ya no, por favor. Pero el que quiere que ese clavo sea útil le va a decir, aguantate, porque así de torcido no puede usarte. Y la palabra dice, es como martillo. Así que adelante del que está a la par suya y abre tu corazón a la palabra del Señor. Y entramos a la palabra. ¿Cómo son los cristianos en el tiempo que vivimos? ¿Qué dice usted? ¿Cómo son los cristianos? Los cristianos de hoy, para que usted entienda. ¿Cómo son los cristianos de hoy? ¿Alguien puede decir algo? ¿Cómo son los cristianos de hoy? Ahorita si están de cerca puedo ver su carita. ¿Qué carita pone cuando escucha palabra del Señor? ¿Cómo son los cristianos de hoy? Como usted no habla, repito las palabras, hermano. ¿Alguien podrá decir? Afligidos, dice. Mira, ¿quién está afligido? A veces no lo dice, pero sí lo está. Así que culpa no tengo. ¿Qué dice usted? Lo que dijo la hermana, ¿es una realidad o saber dónde sacó ella eso? Es la realidad. Pero aquí no hay afligidos. ¿Cuántos alegres están aquí, hermanos? Dele palma a Cristo Jesús entonces. Pero de eso yo quiero hablar hoy. ¿Cómo son los cristianos de hoy? Pero citamos un versículo de la palabra, luego vamos a entrar de lleno. Salmos 42. Gloria a Jesús. Hoy sí me pusieron un reloj ahí. O los afligidos lo trajeron. Gloria a Dios. Salmos 42. Dice, y aquí nos da a entender algo, lo que debería ser, lo que debería tener la iglesia en la actualidad. Vamos a leer Salmos 42, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La letra dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Dejémoslo ahí. Y si nos da tiempo vamos a seguir leyendo. Pero siéntense, mis hermanos. Ahora bien, la iglesia en este tiempo, tal como vemos la palabra del Señor, la iglesia debería de ser sedientos, hambrientos.
sed de Dios. Eso es lo que debería tener la iglesia. La iglesia debería de ser una iglesia donde realmente, mi amado hermano, siente ese deseo, ese gozo de buscar la presencia de Dios. Pero aquí viene el pero, hermano. Y así como vemos la palabra, que así deberían de ser los cristianos. Pero el problema, que los cristianos de hoy ya no tienen sed de Dios. ¿Y por qué nos habla Dios así? Dirá usted. Pero si yo tengo hambre y sed de Dios. Entonces Dios viene y te habla y te dice que no debes de ser uno de aquellos que han perdido la sed de Dios. O sea que Dios viene a darnos advertencia. Si tenemos sed, si tenemos hambre de Dios, viene Dios y nos dice: no debes de convertirte en un pueblo que no tiene sed de Dios. Porque lamentablemente en la actualidad hay tanta gente cristiana que tristemente han perdido sed de Dios. Así es la iglesia en el tiempo de hoy. Ya no tienen sed de la palabra, mi amado hermano. Por esta razón, oiga pues, ¿cómo se puede dar, cómo se puede reconocer cuando un pueblo ya no tiene sed de la palabra de Dios? ¿Cómo? Vamos a ver, ayúdame a predicar ahorita. ¿Cómo se puede reconocer una iglesia cuando ya no tiene sed de la palabra de Dios? ¿Alguien me ayuda? ¿O nadie? O ya está en la luna usted, ¿eh? No, bájese de la luna, diga el que está a la par suya y conteste. Nuevamente sigo con la pregunta: ¿cómo se puede identificar una iglesia que no tiene sed de la palabra de Dios? Con 20 minutos de predicación se aburre. ¿Están aquí? Esa es la iglesia, mi amado hermano, que ya no tiene sed de la palabra. Con 10 minutos de predicación: ay, ya me quiero ir, ya me cansé, ya no aguanto más. Y si una casa tan cerrada, ay, qué calor. Y si estamos amontonados en una casa, es que algo estrecho donde estamos, algo incómodo, y allá me quiero ir. Pero aquí no hay nadie que ya se quiere ir. ¿Están aquí? Esa es la iglesia, amado hermano, que ya no tiene sed de Dios, mi amado hermano. Con 10, con 20, con 30 minutos, ay, Dios mío, ya es tarde. ¿A qué hora llegó al culto? Hoy sí llegaron puntuales, hasta me pusieron nervioso de arreglar los cables por ahí. Dale un 100 al que está a la par suya, pero no billetes, sino que te felicito, dígale. Aleluya, ¿quién vive, hermanos? Dale palma a Cristo entonces. Lamentablemente la iglesia hoy en día, hermano, oiga esto, ya no tiene sed de la palabra del Señor. Por eso luego se aburre, luego se distrae. Por esta razón muchas veces solo en la alabanza tan contento que estamos, que todo mundo quiere decir aleluya, amén, gloria a Dios. No está mal. El problema es cuando viene la palabra tan rápido, mi amado hermano, nos incomodamos, tan rápido nos aburrimos, como que si fuera solo los cantos importantes. Quiero decirle que no solo los cantos importantes, sino que es importantísimo la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios nos ayuda, nos endereza para que nuestras alabanzas sean recibidas para Dios, ¿verdad, hermano? Porque así de torcido, por más que cantamos una hora, no es recibida nuestra alabanza. Por eso viene la palabra y nos ayuda. Y de eso cada uno ahorita nos vamos a examinar. Bueno, cuando alguien predica, mi amado hermano, no siente la hora. Pero una cosa cuando está sentado ahí y cuando otro predica. Una cosa cuando tú estás aquí, estás cantando.
pues usted no siente la hora. Ay, ya se fue mis 3 alabanzas, no sentí nada, quiero más. Ay, ¿por qué no hay mucho tiempo? Es que estás aquí. Ahora bien, cuando estás ahí, lo mismo dices: ay, la hermana tiene que cantar 3 cantos, ya me cansé. Y cuando a ti te toca, esa es la iglesia cuando ya no tiene sed de la palabra de Dios. El que no tiene sed de la palabra de Dios, vamos a hacer un culto en casa. ¿Y por qué? Si vienen al culto, pues que vengan. Si no vienen, esos problemas. Nosotros no somos del problema. Lo importante es que yo llego al culto y ya estuve. ¿Por qué tiene que hacer culto en hogares? Hay algunos decían eso antes, pero poco a poco entendieron que es importantísimo. ¿Verdad que sí? Diga el que está en la par suya, a ver que sí, yo pensé así antes. ¿Para qué culto? No hay necesidad. Es que nos estábamos muriendo. Pero gloria a Dios, en vez de que nos estamos muriendo y acabando, ahora usted dice: gloria a Dios, cuando hay culto en hogares, aquí voy. O sea que estás empezando a tener hambre y sed de Dios. Y la sed que trae puede hacer que otros anhelan lo que ustedes sienten en la presencia de Dios. Pero ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos dejar a que Dios venga a curarnos, a sanarnos, a enderezarnos, para que seamos una iglesia que siempre tenga sed de la palabra del Señor, hermanos. Eso es lo que dice. Pero hay cantidad que han perdido esta sed. Ya no tienen sed de la palabra de Dios. Más bien tienen sed, pero de la mujer ajena. Tienen sed. Muchas veces la mujer cristiana no tiene sed de la palabra, pero tiene sed del hombre ajeno. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Tenemos sed, pero muchas veces una sed de las redes sociales. Esa es la sed que muchos cristianos tienen hoy en día, hermano. Por eso tan luego muchas veces nos cansamos en estar en un culto y nos llamamos pentecosteses. Amén. Ahora bien, esa es la triste realidad. Muchas veces no hay sed de la palabra del Señor, pero tenemos sed de las redes sociales. ¿Por qué pone internet usted? ¿Cuántos ponen internet en su celular? Pero no estoy diciendo que es malo, no, tampoco. Es bueno, pero hay que saber dónde usarlo. No le estoy diciendo, entonces ahorita hasta es pecado poner internet como que si fuera dinero de él. No le estoy diciendo que es pecado, hombre. Ahora bien, depende de lo que hacemos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Si usted, mi amado hermano, como ahí usted pierde el tiempo para ir al culto, no hay tiempo y todo eso, oh, mi hermano. Pero cuando estamos en las redes sociales, yo no sé si usted lo ha experimentado. Y si usted dice, no, yo no, serías un mentiroso. Cuando estás ahí en las redes sociales, mira las cosas, aparecen los chistes, aparecen videos graciosos que te hace sonreír. ¿Qué cree que hace estos ojos? Van a empezar a tener un comezón de que no quiero salir de ahí. Hombre, déjame ver. ¿Dice así los ojos o no? Y cuando alguien se topa con una predicación, rapidito, así hace la mano. Cuando es predicación. Pero cuando aparece algo gracioso por ahí, me quedo. Así hace el cristiano. O si no, miras en la calle, sonríe solito. En la iglesia todo trompudo muchas veces. Cuando hay culto todo trompudo. Cuando hay palabra del Señor. Pero cuando usted mira a la calle es sonriente. Es que los videos graciosos, ahí sí, que alegre siente la gente, hermano. Por eso le digo, de las redes sociales, ahí sí la gente tiene sed. La gente cristiana, qué triste, qué lamentable. Para ir a la iglesia se cansa luego, se aburren luego, se distraen rápido, mi amado hermano. Pero de la pornografía tienen una sed terrible. No quiere despegarse, no quiere dejar de ver pornografía. Mi amado hermano, es terrible. ¿O no es cierto, mis hermanos? Cada quien tiene que tomar su propio o tener su propia disciplina. Yo a diario entro en las redes sociales, hermano.
pero a diario estoy ahí para publicar, para hacer todo lo que, para que se vaya la palabra del Señor. Pero me he tocado en las cosas, como he dicho, ahí vienen las cosas tan graciosas, como que si uno quiere quedarse ahí, ver. Y si usted le da gusto, quiero decirle, vas a pasar 10, 15, 20, 30, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos. Uy, ya se fue la hora. Amén. En la palabra de Dios ya se fue 20 minutos. Yo siento que es una eternidad la predicación que están dando. ¿Por qué? Porque ya no tiene sed de la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La gente hoy en día tiene sed para tener un carro nuevo. La gente se mueran de sed para tener una casa nueva. La gente tiene sed para poder tener una finca. Ay, de eso están sedientos la gente, pero no tienen sed de la palabra de Dios, como en los tiempos de Lot. Amén. ¿Verdad que así pasaba en ese tiempo? ¿En qué estaba hambriento la gente? Háganme favor, léenme. Vamos a ver. Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a algo rapidito. Alguien que me lo lea. Gloria a Dios. Si no estoy mal, Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 28. El que va a encontrar me dice un amén y le paso el micrófono. ¿Alguien ya lo encontró? Ahí está la hermana. Véngase aquí, hermana, léame el versículo para que ahí los hermanos también van a estar contentos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comía, bebía, compraba, vendía, plantaba y edificaba. ¿De qué estaban hambrientos la gente antes de o en el tiempo de Lot? Bebían, o sea que les gustaba comer y comer. Les gustaba las fiestas, mi amado hermano, donde hay comida y comida y más comida. ¿Y qué más? Las fiestas, bebía. ¿Y qué más? Compraba, plantaban, o sea que habla de cosecha, hermano. Habla que la gente solo estaban hambrientos, sedientos, pero era de hacer más siembra y más siembra y más siembra. Y ni siquiera se fijaban cuando los mensajeros entraron ahí en la ciudad para llegar hacia Lot y advertirlos que es necesario que Lot saliera lo más pronto posible en Sodoma y Gomorra, porque viene juicio. La gente ni en cuenta de eso, mi hermano. Ellos estaban sedientos de las cosas materiales. Es lo único que anhelan. Compraban, plantaban, vendían. ¿Y qué más dice la palabra? Hay una palabra de último, creo. Edificaban. ¿Qué significa eso? O sea que se dedicaban en construir casa y más casa, casa y más casa. A veces estaban, no le estoy diciendo que es malo, y entonces yo estoy en pecado, que quiero construir mi casa. No, cuando Dios mira que es una necesidad. Pero si usted ya tiene una bonita casa y ni has ocupado los cuartos, quiero otro para ponerlo en un negocio. Y es otra cosa. ¿Me están escuchando? Es lo que se hacía en aquel entonces. Lo mismo está pasando hoy en día. Porque ya no queremos ir al culto, para andar sediento de las cosas. Ni modo que solo aquel tiene carro, ni modo que solo aquel tiene casa, ni modo que solamente aquel tiene tierra, tiene siembra. Yo me gustaría más adelante que yo mismo haga mi propia siembra. Voy a ser el patrón y tengo más tiempo para ir al culto. Cuando se va a convertir en un patrón, se va a convertir en un tramposo también. Ya no va a querer hacer nada. ¿Usted cree la gente que hoy en día dice: si algún día el Señor me diera un negocio, si algún día Dios me permitiera tener tierras para dar trabajo a la gente necesitada, yo voy a dedicar más mi tiempo para Dios? Oh, mi hermano, cosa que nunca va a suceder. Mejor no anhelas eso.
Mejor busquemos a Dios, mejor tengamos sed. No debemos de tener solo sed de las cosas de esta tierra que se acaban, que se terminan. Mejor es tener sed de las bendiciones eternas. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Pero no me malinterprete la palabra. Entonces, sembrando estoy en pecado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo cuando las cosas lo hacemos ya cambiando todo, ya no tenemos tiempo ni para el Señor. Así que actuaron la gente en aquel entonces. Y cuando llegó los juicios, esa gente fueron los más chillones en aquel entonces. Es la gente que gritaron más. Ahí sí, muchas cosas, ¿verdad, mi hermano? Sucedió en ellos. Pero cuando hubo oportunidad, ellos no tenían tiempo, ellos no tenían hambre de todo eso. Y por esta razón es lo mismo que está pasando hoy en día. Cantidad de cristianos han perdido la sed. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Esos son los cristianos de hoy, han perdido sed. Los cristianos de hoy con un mensaje fuerte, ¿qué cree que se sienten? ¿Será que puedan decir aleluya, vive Jehová de los ejércitos? Hágale al que está a su lado. ¿Cómo se siente con los mensajes fuertes? Dije. Rico. Parece un chirmol con ese chile seco. Y ahí la hermana con las tortillas recién salidas del comal y bien calientitas, ¿verdad, mi hermano? Y son blanquitas las tortillas. Oh, con un chirmol bien picante. ¿Qué cree? El hermano. ¿Cuántas tortillas se le echó por el chile? Los 30 tortillas. Ni modo que 30 tortillas me eché. Sí. ¿Y por qué no lo sintió? Solo sintió que. ¿Por qué? No, es que está sabroso el chile, mi hermano. ¿Y cómo es la gente dice que comen chile? Sus cachetes, pero bien colorados, aleluya, bien sanito. Dice, no sé qué tan cierto es, ¿verdad? ¿Cómo me miran a mí? ¿Sano? Mejor no digan amén, mejor. Gloria al Señor. Pero entonces, mi amado hermano, cuando la iglesia ha perdido la sed, cuando viene un mensaje fuerte. Pero ¿por qué tenemos problema con los mensajes fuertes? Si cada día estoy tratando de agradarle a Dios, ¿por qué tengo problema con eso? ¿Voy a tener problema? Cuando siento que estoy mal y viene la palabra y no quiero cambiar, entonces sí voy a tener problema. Pero si estoy mal, si estoy torcido, viene una palabra fuerte y quiero cambiar, le doy honra y gloria a Papá de los cielos. Esa es la gente que tiene sed de Dios. Pero cuando no, ¿qué hacemos con los mensajes fuertes? Nos acobardamos. No hay concertina en la iglesia, pero el rostro de la gente cristiana se convierte en concertina. Aló. Se acobardan la gente. Ay, no. Le voy a tomar ejemplos. La pastora como predica, como que si ella no tiene pecado. Ay, no. Mejor me voy. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Señor, la gente se están yendo. Pedro, ¿te quieres ir tú también? Ah, no, Señor Jesús, ¿cómo me voy a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Aleluya. Qué bendición en la palabra de Dios, ¿verdad, mi hermano? ¿Cuántos quieren ser como Pedro? Los que no tenían sed de la palabra de Dios, uno por uno se estaban yendo. Y Pedro se preocupó. Pero cuando vino la palabra de Jesús, Jesús le dijo, y él dijo, pero si yo voy a dejar a mi maestro, ¿quién más me va a salvar? ¿Quién más me va a perdonar?
¿Quién más me da la vida eterna si solo Jesús es el camino, la verdad y la vida? Y Jesús dijo: nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, por esta razón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea que tuvo sed de la palabra del Señor y no dejó a su maestro. En el transcurso de llevar la palabra del Señor, cuando apenas nos vamos conociendo, escuchando, me he encontrado con gente hasta casi lo quieren abrazar a uno, hermano, de verdad. Y hay algunos hasta han llegado conmigo y han conversado y me dicen: hermano, siga predicando así, está rico la palabra. Y hay algunos empezaron a llegar a la casa de Dios, pero después de que se gozaba, se deleitaba, se regocijaba, de repente empiezan a cambiar. Ay, no, pobre la gente. ¿Por qué están en esa iglesia? ¿Cómo les da de machete? Y no es machete, es espada, y más espada que dos de filo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y yo decía: ¿por qué? Y una hermana, una ocasión, se puso de enfrente de mí y me decía, una hermana, no le estoy hablando de otra congregación, dentro de la congregación, y me decía, ahí había otros dos hermanos a la par, y ese hermano vino y decía: hermano, yo quiero decirle, tengamos se me fue la palabra, que como la gente es muchas veces, a veces mi hermano, y tal vez lo miran a uno de ignorante, un analfabeto, se vino con una palabra tan especial y luego de eso me decía: si no entiendes eso, quiero decirte que hay que tener un poco amor por las almas. Todo el tiempo solo pecado, todo el tiempo que fornicación, todo el tiempo que es adulterio. Hermano, quiero decirle, Cristo vino para salvación de las almas, pero estos mensajes, hermano, están sacando a la gente para afuera. Una hermana, y esa hermana me había felicitado, me había dicho: hermano, decía tiempos atrás, yo me he estado orando y yo decía: ¿qué será de la iglesia si tú dejaras de predicar como estás predicando hoy en día? Y pasando los meses ya es otra cosa, ya es otra versión que traía. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero como yo nunca discuto, está bien, hermano, está bien. Conforme pasando los días, se dio a conocer que estaba en adulterio. Amén. Estaba en adulterio. Yo dije: con razón le dolía. ¿No te duelen las palabras duras del que está en la persona? ¿No te duele? Un poco, dirían algunos, un poquito, porque ya está entrando el pecado. Pero viene la palabra como fuego. Si tú le das lugar, viene a quemar todas las malas mañas, y usted se va a levantar y va a decir: aleluya, gloria a Dios, buscaré a mi Señor. Pero hoy en día, sabe que mi hermano, es sorprendente en la actualidad, por todos lados, hermanos, por todos lados. La gente cristiana vive desanimada, dices que ya hay mucho. Y ahora le quiero decir, la gente no se acobardaron. Esa gente de la iglesia primitiva eran perseguidos, mi amado hermano, pero no se acobardaron. No dijeron a Dios: ¿por qué? Ay, es que cuesta la vida. No, porque ellos eran una iglesia que estaban llenos del poder de Dios. ¿Y por qué estaban llenos del poder de Dios? Porque eran una iglesia sediento a la palabra del Señor, hermanos. Por eso no se acobardaron. ¿Y creen ustedes que los apóstoles predicaban la palabra? Sí, predicaban la palabra. El apóstol Pablo predicaba esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Les decía a los cristianos.
Y aparece la palabra en la iglesia en Galacia, los Galatas, como vemos en la palabra del Señor. ¿Qué les decía? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación y un sinfín de cosas. Y los amonesto, les digo esto, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso predicaban ellos. Y la gente no se acobardaba, no decía: pero ¿por qué somos de necio buscando al Señor? Mirá cómo los apóstoles hacen. ¿Qué haríamos nosotros si en este momento tuviéramos a Juan el Bautista delante de nosotros? ¿Aguantaríamos su predicación? Si Juan el Bautista existiera hoy, estuviera y tuviera una iglesia en Patzún, ¿te irías con él para ser miembro de su iglesia? ¿Qué harías? ¿Qué se va a ir con ese Juan el Bautista? Muy enojón, juzgón. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y Juan el Bautista hablaba de la palabra, predicaba la palabra, palabra fuerte. Si tuviéramos a Jeremías delante de nosotros, ¿qué haríamos? Usted se hubiera levantado, lo hubiera metido en ese pozo. Usted hubiera dicho: que no lo saquen ahí a ese hombre. Pero aquí vemos la palabra. ¿Pero por qué razón cuando hay esto? Porque la iglesia no tiene hambre, no está sediento. Por esta razón, si usted quiere ser un cristiano de éxito, no pierdas la sed por las cosas de Dios. Muchas veces, o en la actualidad, usted ha leído Biblia. ¿Cuántos leen su Biblia? Hay un montón. A veces esta gente tienen 3, 4, 5 Biblias en casa. Y la gente dice: yo leo toda la palabra. Tienen tanto conocimiento, pero no tiene sed de la palabra de Dios. No está llena de la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Por esta razón le digo esto. Cuando un cristiano está sediento y cuando un cristiano está lleno del poder de Dios, no hay ningún diablo que lo aparta de la presencia de Dios. ¿Vale la pena tener sed de Dios? Pero ¿sabe cuál es lo triste hoy en día? ¿Cuántos sabemos que nosotros somos un ejército de Dios? ¿Lo creen de verdad que somos un ejército? Pero ahora le digo esto, una triste realidad. Somos un ejército, pero lo triste, lo lamentable, hermano, que ese es el ejército que muchas veces no conocen sus armas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Alguien puede dar palma a Cristo Jesús? Esa es la triste realidad, que muchas veces somos el pueblo que muchas veces no conocemos muchas veces cuáles son nuestras armas, qué es lo que debemos de hacer. ¿Cómo vamos a tener sed de la palabra del Señor si no oramos, si no escudriñamos la palabra, si no nos congregamos? Cuando la iglesia ha perdido hambre, cuando la iglesia ya no tiene sed de la palabra del Señor, menciónales ayuno, vigilia, congregarse, quieren orinarse en la ropa por rabia. ¿Cuántos me escucharon? Parece como que si esa palabra es algo duro, pero la realidad es así, mi hermano. La gente llega en su casa, ya tienen ganas de ir al baño con una diarrea. ¿Por qué razón? Es que me cayó mal. Todo el tiempo es ayuno, todo el tiempo es oración, todo el tiempo hay que congregarse y eso y lo otro. Y hasta me hizo mal, hasta trompudo ya con su familia. ¿Qué problema tiene su familia? Mira que la gente cristiana se mueren de rabia muchas veces, hermano, cuando les menciona hay que buscar a Dios, hermano. Vamos a hacer más culto tan constante en los hogares para levantar las almas. ¿Qué cree que hacen muchas veces los cristianos? ¿Nadie tiene ganas de ir al baño hoy? A veces pasa
que eso quizá para ustedes es algo chistoso, pero yo no estoy contando chiste ni estoy haciendo broma contigo. Es la realidad que pasa muchas veces. Último pasaje de la palabra. Ya cerré mi Biblia, pero me acordé de otra palabra. Y no se preocupe, hermana, si a las 7 va a cantar, hermana, cante al Señor. ¿La familia está feliz o no? Sí, Estri dijo amén. ¿Escucharon? ¿Están felices? ¿Y los que vinieron? Aleluya, dele palma a Cristo Jesús. Entonces, Apocalipsis capítulo 3, rapidito, porque cuando se quieren gozar en la alabanza, porque ya escuchamos palabra del Señor. El chile seco tiene, ¿verdad, mi hermano? Pero el chile seco que pica. Aleluya. Apocalipsis capítulo 3. Oiga pues lo que dice la palabra de nuestro Dios en esta hora. ¿Ya lo tiene? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué fue lo que le dijeron? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sigue estudiando esa palabra. No demos lugar a que se termine el gozo, la sed por la palabra del Señor, hermano. ¿Están de acuerdo? Si la palabra es de 10, 20, 30, 40 minutos, gózate. Y glorifiquemos a Papá Dios con todo el corazón, porque Cristo viene pronto.